Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. ¿Cómo están? Para los que recién se suman, nosotros somos Los Días de Viaje, una familia viajera que vive viajando desde enero de este año 2022. Somos Cristian y Jorgelina y junto a nuestras hijas Abril de 5 años y Julia de 3 vivimos viajando en un motorhome que es un camión de bomberos. Si no vieron los capítulos anteriores, les recomendamos que los vean. Les fuimos mostrando hasta ahora cómo llegamos hasta Ushuaia, que fue nuestro primer gran destino, y también cómo es nuestro motorhome por dentro. Tal cual. Como nuestro camión, así que se lo dejamos aquí arribita también para que puedan ver el van tour que hicimos del camión. Bueno, en este capítulo les vamos a mostrar qué es lo que hicimos en Ushuaia, cuáles son las actividades y lugares que para nosotros son imperdibles si visitan el fin del mundo. Y como siempre, no se olviden de suscribirse, activar la campanita, déjenos un comentario también, que eso nos ayuda mucho. Si les gusta nuestro contenido, también nos pueden dejar un like, que nos ayuda un montón. Y si aún no nos siguen en Instagram, síganos como Los Días de Viaje. Estamos en Instagram y en YouTube. Son las dos redes donde nos pueden encontrar. Ahora les vamos a mostrar nuestro paseo en el centro de Ushuaia. Acá estamos en el puerto, donde salen las excursiones. Están todas las empresas que proveen los servicios de excursiones, las navegaciones. La nuestra es el día 30. Con una empresa que se llama Pingüinos Expediciones, así que después le vamos a estar mostrando también. Prohibido ¿Qué dice? nadar, prohibido tirar basura, jugar a la pelota y prohibido tocar el agua. Mira, ¿Por qué prohibido tocar el agua? Porque ahí dice, atención, zona de desagüe. Significa que el agua está contaminada. Vimos muchos arcoíris en Ushuaia. Me cae en la cabeza. ¿Ustedes saben que en los restaurantes de Ushuaia hay centolla en las vidrieras? Hay una pecera con centollas ahí vivas. Si nunca lo habían visto, ahora lo van a ver. Esto es una centolla. Sí. Parece un cangrejote. ¿Viste? Que debe ser de la familia de los cangrejos. Debe ser el papá cangrejo. El papá cangrejo. Todos deben ser los papás. ¡Ay, hay uno moviendo! Pa. ¿Por qué mueven así? Porque deben respirar por ahí. Hola, bienvenido a nuestro canal. Les presento a la ciudad de Ushuaia. Hoy les voy a mostrar el trencito. ¡Adiós! Bueno, en Ushuaia hay dos formas de hacer City Tour. Una es estos, los Double Deck, los colectivos de 2 pisos, salen 1.500 pesos. Y otro es aquel, que ahora les vamos a mostrar, el trencito que vamos a tomar nosotros.
Bueno, este es el tren que vamos a tomar nosotros para hacer el City Tour. El recorrido dura 1 hora aproximadamente. Tiene varios horarios, ahí los pueden ver. Nosotros vamos a tomar el primero, el de 10:30. Bueno, y los precios es un poco más económico que el otro, sale 1.200 pesos. Nosotros lo habíamos contratado a través de Despegar con previaje, así que también tenemos el 50% en crédito. Y bueno, vamos a ver qué tal está este paseo. El tren está muy bonito. Tiene personajes en las distintas partes de la locomotora. Y está ubicado acá frente al muelle turístico, a la oficina de turismo, está allá enfrente. Y también está enfrente a la salida del otro sistema de City Tour que hay acá. En cada ventanita vivía cada preso. ¿Cada preso vive ahí? Sí. Mirá. Pero son muchas ventanitas porque hay muchos presos. Y después los saltaban para ir a trabajar al bosque. Pero tengan cuidado, porque si esto falta uno, mira que se escapan, Uy, es que se escapó un preso, me muero, lo tienen que controlar un montón. Pero mira, eso era hasta los antes. tienen que acompañar. Hasta lo tienen que acompañar. Muy bien. Y así era en la cárcel. Ajá. Gigante. Y acá están todas las preguntas. Chiqui, 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 chiqui. ¡Ay, mira! Están así. Sí. Están construyendo el muelle ahí. Pero están así. Sí. ¡Ahí está el barco! Dijo, chao. No puedo salir. Ayuda. Auxilio. ¿Subí? Hace cada uno con su tarjeta o dale. Subí, alguien te ayuda. Eso, arriba. Mira, hay un preso que era Mirá, hay un preso. de verdad. De verdad. Era de verdad. No, de mentira. ¿Qué se va? ¿A dónde? A Ushuaia, a pasear. Buenísimo. Esta es la segunda parada del City Tour, en una laguna. Nos contaba el guía que esta laguna de julio a septiembre está congelada y la gente de acá de Ushuaia que tiene patines viene a patinar sobre el hielo. Bueno, el City Train sale de esta esquina de Maipú y La Ferre, en pleno centro de Ushuaia. El recorrido dura unos 13 kilómetros en total. Nos dijeron que era 1 hora, pero duró casi 1 hora y cuarto. Y hace 2 paradas en puntos panorámicos para poder bajar y sacar fotos y tomar videos. Así que estuvo muy lindo el paseo, muy tranquilo. Y cuando terminó nos dieron un descuento si queremos ir al museo del presidente
subsidio de un 10% de descuento y también un vale para un chocolate caliente en otra chocolatería. Así que es muy recomendable, la verdad, el paseo. A ver, Juli, ¿a dónde tenemos que ir? A la derecha acá. ¿A la derecha por ahí? Ah, bueno, listo, vos indicanos. ¿Qué hacer en Ushuaia con lluvia y con chicos? No sabemos bien, así que en principio vamos a ir a buscar el chocolate caliente con los vouchers que nos dieron en el trencito y seguramente vamos a comprar unos chocolates también para llevar. Y nada, pasear acá por el centro, hay un shopping al que ya hemos ido, pero seguramente volveremos para pasar el rato bajo la lluvia. Este no fue el único trencito que fuimos. También fuimos al famoso tren del fin del mundo de verdad. Este tren se ubica en el Parque Nacional Tierra del Fuego. El tren nos ponían auriculares para poder escuchar cosas. Súbanse al tren con nosotros. ¿Qué vamos a hacer mañana? Al tren. ¡Al tren! El tren del fin del mundo. Al tren del fin del mundo. Mira. ¡El tren del fin del mundo! ¿Dónde estamos? ¿En el fin? Del mundo. En el fin del mundo. Les vamos a mostrar la primera actividad que vamos a hacer, que es el trencito del fin del mundo. Dura 2 horas el recorrido. Lleguen puntuales, es la recomendación, porque nosotros teníamos el tren 9:30. Hay que estar media hora antes, no estuvimos la media hora antes y lo perdimos. Así que nos dieron para las 12 horas, que es el que vamos a tomar ahora en un ratito. Ahí les mostramos un poco cómo es el lugar, cómo es la estación. Y bueno, vamos a ver de qué se trata este paseo, les vamos a estar mostrando imágenes. Bueno, acá estamos con el famoso cartel del tren del fin del mundo. Según nos dicen acá, es una de las atracciones que está dentro del 10% de las más populares de TripAdvisor. Así que bueno, vamos a ver si realmente vale la pena hacerlo. Hola. Voy acá, Ahora sí. súper cómodos los cuatro. Bueno, genial. Ay, mira, tenemos un camarote. Wow, chicas. Qué bueno, miren. Fin del mundo. Good morning, welcome to the end of the world train. Mi nombre es Estefanía. Voy a hacer su guía durante este recorrido. Estoy ubicada en el primer coche. En el último coche se ubica la guarda Jessica. Estamos aquí para asistirnos a lo que necesiten. My name is Estefanía. I'm going to be your guide during this trip. I'm in the first coach and in the last one is our guard Jessica. We are here to assist you in whatever you may need. La locomotora que nos comanda el día de hoy es la locomotora Camila. Esta locomotora se construye en el año 95 en Inglaterra. Es una locomotora a vapor. Y ahora lo tenemos. Mamá, esto también tiene barra de
acá te quedas comiendo. Uy, sí. Bueno, estamos en la estación La Macarena. Acá para el tren solamente 15 minutos, es muy poquito tiempo. Estamos corriendo para poder llegar a una cascada que se llama La Macarena. Y la verdad es que es muy poquito el tiempo que nos dan para poder recorrer acá. Bueno, si vienen con nenes chiquitos, pasa esto, hay que llevarlos a UPA o a caballito porque si no el tiempo no alcanza. También llegamos al final de la ruta 3 en Bahía La Pataya. Bueno, estamos transitando los últimos kilómetros de la ruta 3 rumbo a La Pataya. Es el punto final de esta ruta. Ya estamos adentro del Parque Nacional Tierra del Fuego. Nos sirvió la misma entrada que pagamos para hacer el tren del fin del mundo. Así, si no tienen la entrada comprada para otra actividad, hay que comprarla exclusivamente para ingresar. Y si uno acampa dentro del Parque Nacional, el guardaparques emite un permiso que permite quedarse al otro día también, con la misma entrada. Si uno no acampa, no. Tiene que volver al otro día si quiere, volver a pagar la entrada. Como no lo teníamos planificado, hoy no vamos a acampar acá. No nos vamos a quedar, pero parece hermoso el recorrido. Este es el camino que lleva a Bahía La Pataya. Y después acá, muy cerca, hay otras atracciones. Está el río Pipo, que no lo conocíamos, pero nos dijeron que estaba muy lindo, así que en un rato vamos a ir. Y también en Bahía La Pataya parece que hay algunos senderos cortitos de pocos minutos para hacer caminando con las nenas y nos recomendaron hacer esos recorridos. Bueno, ya ves el canal de Vivi. Compraban ostras para comer. La comunidad se llama Paya Lo de adentro, para comer lo de adentro. ¿Qué hacían? Para comer lo de adentro. ¿De qué cosa? De las ostras. Claro, las juntaban ahí a la orilla del mar. Entonces las agarraban y después las cocinaban y después las comían. Para tener comida. Claro. ¿Qué hay, chicas? Patitos. ¿Qué patitos? 1, 2, 3, 4, 5. ¡Qué lindo! Ah, hay que seguir, bueno. Hay muchos senderos para hacer de distinta dificultad y distinta duración. Este es de 980 metros, duración estimada de 30 minutos, pero considerando que es la hora de la siesta y Juli con sus 3 años va a empezar a pedir UPA, creo que solo vamos a hacer esta parte, los primeros 400 metros, que parece que hay alguna vista panorámica desde ahí. Así que bueno, vamos a ir hasta ahí. Bueno, Abril, llegamos arriba del mirador. ¿Estás muy cansada? Sí. ¿Fue muy difícil el camino? Sí. Nah, no fue difícil. ¿O sí? Sí. ¿Qué había? ¿Escalera? Sí. El camino es todo por escalera de madera, es muy sencillo. Y se llega a esta hermosa vista después de solo 400 metros. Creo que al otro más alto no vamos a llegar, pero ya con esta vista es espectacular. Acá llegamos hasta el correo más austral del mundo. Lamentablemente está cerrado, pero bueno, está hermoso el lugar, este paisaje. Están todos los stickers viajeros, así que ya dejamos el nuestro. Lo dejamos por acá. En Ushuaia caminamos, anduvimos en tren y nos subimos a un barco. Anduvimos por el canal de Beagle y vimos lobos marinos y vimos un faro hermoso. Subieron al tren, ahora súbanse al barco. Estamos yendo a la excursión, a la navegación, a ver los lobos y el faro. Hace muchísimo frío, 7 grados, pero mucho frío.
excursión pasa también muy cerca de esta isla donde pueden verse cormoranes, el cormorán imperial y también leones marinos. Es hermoso realmente, hay una cantidad impresionante. Recién terminamos la excursión, la navegación por el canal Beagle, estuvo hermoso, la verdad, espectacular, el faro espectacular, muy lindo a pesar del frío que hace 7 grados. Y bueno, y nos vamos despidiendo de Ushuaia. Bueno, muchas gracias por llegar al final del video. Esperemos que les haya gustado, que hayan disfrutado como nosotros de Ushuaia y bueno, que puedan visitarlo. Bueno, si les gustó nuestro contenido, esperamos que nos dejen su like, que nos dejen sus comentarios, que nos ayudan un montón a que el canal crezca, que también lo compartan con otras personas a las que crean que nuestro contenido les puede interesar. Y los esperamos en un próximo video donde les vamos a seguir mostrando lugares espectaculares de Tierra del Fuego, porque no solo Ushuaia es todo, sino que también hay otros pueblos que son realmente increíbles y que se los vamos a mostrar en el próximo capítulo. Los esperamos. Pareció Ushuaia, a nosotros nos encantó. Los esperamos en el próximo capítulo. ¡La Quiaca! ¡Allá vamos! Qué lindo que es el mar, nadar y nadar, ver mucho naturaleza. Qué lindo que es nadar, tener un camión de bombero, es muy lindo. Bueno, acabamos de terminar el paseo. Sí, muy interesante. Dale. Bueno, vamos. Bueno, mucho. Y de Instagram, ¿ya dijiste? Ah, bueno. Bueno, si les gusta. Hola, bienvenidos a nuestro canal. Acá vamos a mostrarles nuestro camión cómo es. Y ahí se lo voy a mostrar antes. Y llegamos al final de la ruta.